En esta oportunidad vamos a hacer un video con respecto a la determinación y distribución de la participación de las utilidades. Este video se hace a nombre de Group JGSAT. Tenemos aquí un caso práctico de una empresa industrial denominada Chumpitaje Asociados, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que para calcular la participación de los trabajadores tenemos que tener en cuenta que debemos de conocer temas contables para la determinación de ingresos y gastos contables. También tenemos que tener en cuenta que debemos de conocer temas laborales, temas técnicos, como por ejemplo el concepto de la participación de las utilidades. Y como tercera premisa, tenemos que conocer temas tributarios para la determinación de las adiciones tributarias y las deducciones tributarias, ¿correcto? Tenemos que conocer contabilidad para determinar ingresos contables y gastos contables, temas tributarios y temas laborales. En el tema tributario tenemos aquí las famosas adiciones, que son los famosos gastos no deducibles por la SUNAT. Y para la determinación de estas adiciones tributarias debemos de basarnos en principios generales, como por ejemplo causalidad, gasto normal, necesario, indispensable en una empresa, devengado, derecho al cobro o al pago, fehaciense la operación, el comprobante de pago más la documentación pertinente que acredite que la operación es real. Y principios específicos, por ejemplo, algunos límites de gastos tipificados en la ley de impuesto a la renta, en específico en el artículo 37, ¿correcto? Y en el artículo 44, ¿correcto? Entonces, tenemos las adiciones. Y estos principios generales y específicos lo dice la SUNAT, lo dice el Tribunal Fiscal, una entidad un poco más fuerte que la SUNAT, y lo dice la Corte Suprema, una entidad un poco fuerte que la SUNAT y un poco fuerte que el Tribunal Fiscal. Y las deducciones son regalos de la SUNAT por ciertos supuestos, por ejemplo, contratar discapacitados, por ejemplo, tener la famosa depreciación acelerada producto de un leasing financiero. Entonces, hemos determinado la utilidad más las adiciones menos las deducciones. Tenemos aquí ya determinado en sí la utilidad para calcular la distribución de las utilidades. Como es una empresa industrial, se va a aplicar un 10%, ¿no? Este importe que está aquí de color plomo es el cual se va a distribuir. Para ello tenemos aquí el cálculo de la utilidad, el porcentaje y el importe a distribuir. La pregunta es, para yo distribuir la participación, tengo que tener en cuenta que se distribuye bajo dos criterios, en base a los días laborados y en base a los sueldos de los trabajadores, ¿correcto? De un ejercicio, ¿correcto? Ahora, ¿cómo determino, ok, los factores con los cuales yo voy a calcular en base a los días y en base a los sueldos? Es muy sencillo. Tengo aquí una base de datos de los trabajadores. ¿Cuánto es lo que han ganado en el año? Ojo, trabajadores que actualmente laboran y trabajadores que en su momento laboraron. ¿Correcto? Sumo aquí todos sus sueldos en el año, sale aquí un total que le hemos pintado de color celeste y aquí tenemos una base de datos ya de los días que han laborado los trabajadores que actualmente laboran y los que en algún momento laboraron y que fueron cesados por X motivo. Y aquí le hemos pintado de color celeste el total de los días de todos los trabajadores de la planilla. Correcto. ¿Cómo lo distribuimos? Sencillo. Vamos a copiar acá los días de los trabajadores. Por ejemplo, vamos a hacer una comprobación solamente de los dos primeros. Acá está. ¿Cuánto ha elaborado en el ejemplo Montes Anela Mónica? Ahí está. Vamos a verificar si es que está cuadrando correctamente. Acá figura. Correcto, ¿verdad? El segundo, igual. Correcto. Y así, ¿no? Se va jalando la información y sale el total. Correcto, que está de color celeste. Ok, igual con los sueldos. ¿Cómo se determina ello? Subimos acá. El primer trabajador, Montes Anela Mónica, está ganando 201.000. Vamos a ver si es que está cuadrando. Efectivamente, está cuadrando, ¿verdad? Y como es Excel, se jala con fórmula, ¿verdad? Se determina el total. Ahora, vamos a determinar el factor. ¿Cómo se determina el factor? Aplicamos aritmética simple. Los días del trabajador entre el total.
¿verdad? Correcto. Y sale el factor del primer trabajador en base a los días que ha laborado en ese periodo. Correcto. El segundo lo mismo. Y como es Excel, se jala la fórmula y automáticamente se determina el factor. ¿Cómo se determina el factor de los sueldos? Igual, aritmética simple. Lo que ha ganado ese trabajador en el año entre el total de los sueldos de todo el personal en planilla que actualmente labora y que en su momento laboró. Se determina el factor, correcto. Determinamos el factor. Ahora, ¿cómo voy a calcular el 50% en base a los días? Aplico la fórmula, el factor de los días por la utilidad por el 50%. El segundo trabajador igual, el factor determinado por el 50% por la utilidad distribuida. Correcto, y así efectivamente se va jalando y se va determinando. En base a los sueldos aplico lo mismo, miren, el factor por el 50% por lo que se va a distribuir. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es por ello que la clave aquí es determinar el factor. En base a ello se calcula. Entonces, voy a sumar lo que se va a pagar al trabajador por los días, ¿no? Y por los sueldos, ¿no? 50% más el 50%, 100%, ¿verdad? Ahora, según la proyección que hemos hecho, cuando se ponga en el proyectado las utilidades, se van a pagar pues un 14% por ese exceso, ya hemos proyectado. Entonces, es por ello que en el caso práctico le hemos puesto aquellos que superan 7 UITs promedio, se van a comenzar a tener, ¿qué cosa? Van a comenzar a tener el 14%, ¿verdad? Entonces, la participación está afecta a quinta categoría. Según tu proyección, si tienes que quitarle quinta, le vas a tener que descontar, no hay problema. Entonces, el neto a pagar es lo siguiente, es el 100% que va a recibir menos la quinta si es que tuviera. Correcto. Entonces se va a determinar. Ahora, ¿cómo se hace la hoja de liquidación de las utilidades? Se pone a la empresa, se pone al gerente, se pone dónde está ubicada la empresa, se pone al trabajador identificado con su NI, se pone, ¿qué cosa? La utilidad de la empresa, el porcentaje que se va a distribuir. En el ejemplo, 10%. Se pone, ¿qué cosa? Se pone la utilidad. Se pone los días que efectivamente ha laborado el trabajador. El factor, correcto, de esos días, cuánto le corresponde por esos días. Más abajo se pone el sueldo total del año, del ejercicio, se pone el factor, ¿qué más? ¿Cuánto va a recibir en base a ese sueldo? Se suman los dos, ¿no? En este caso, recuerdan, 50% de los días, 50% de los sueldos, ¿correcto? Se pone qué cosa? La quinta, si es que tuviera, y se pone el neto, ¿verdad? Firma el empleador, firma el trabajador y listo. Y así sucesivamente con todos los trabajadores, ¿no? Recordemos la utilidad, el porcentaje, el importe a distribuir, los días que ha laborado, ¿correcto? El factor de los días, cuánto le corresponde por los días, cuál es la remuneración en base a los sueldos, cuál es el factor, cuánto se le va a dar. Si es que tuviera quinta, se le va a tener que descontar. Si es que no tuviera, no se le descuenta, según la proyección que hagas. Firma el empleador, firma el trabajador y listo. Y así con todos los trabajadores. Bueno, eso es todo con respecto al video de las utilidades. Espero que les haya gustado. Gracias con todos y hasta la próxima.